Ahora bien, ¿qué queremos decir con todo esto? Bueno, por un lado, la crisis que estamos atravesando no es producto del coronavirus. Es una gran mentira esa. La crisis que estamos viviendo es una crisis de superproducción, es una crisis cíclica más del sistema capitalista, en el contexto de una gran crisis estructural de la economía mundial. Entonces, a nosotros nos venden que la crisis es generada por la pandemia para esconder la responsabilidad del sistema tras de todo esto, para esconder que era inevitable llegar a la crisis que estamos viviendo, que era inevitable que se produzca una nueva vuelta de tuerca en el proceso de concentración económica global, como se está produciendo, donde están quebrando, han quebrado en estos últimos 3 meses más de 18.000 empresas en Argentina, la inmensa mayoría micro y pequeñas empresas, mientras que los grandes grupos monopólicos siguen produciendo, ¿no es cierto? Este quiebre enorme de un montón de pequeñas empresas son sectores del mercado que capitalizan y que terminan siendo adquiridos por grandes empresas monopólicas, mientras que a los trabajadores se los obliga a ir a trabajar en estas condiciones. Se declara como producción esencial la producción automotriz, por ejemplo. Nada menos esencial para los pueblos del mundo que la producción automotriz en un contexto de pandemia. La vida y la salud de los trabajadores queda relegada a un segundo plano cuando se trata de las ganancias de los grandes monopolios. Y nos vienen a decir que la crisis es generada por el coronavirus. En realidad es la excusa que encuentra el sistema capitalista para esquivarle al bulto y para evitar decir que esta crisis es completamente natural debido a las leyes de su propio sistema. Así como en el 2001 disfrazó la crisis económica del 2001-2002 bajo la forma de fraudes financieros, o en nuestro país de malos gobernantes, cuando de lo que se trataba era de grandes crisis económicas del capital, producto del propio funcionamiento del sistema capitalista. El Estado ha garantizado las ganancias de los grandes monopolios en todos los contextos. Veíamos la ganancia gigantesca que tuvieron los bancos en nuestro país el año 2019. Gigantesca. Esa ganancia la obtuvieron haciendo negocios con la LEVAC, con las LELIC, es decir, fue ganancia financiada por el Estado, ganancia financiada con la deuda al pueblo argentino, a los trabajadores argentinos. Y actualmente se sigue garantizando la ganancia de los grandes grupos monopólicos. Se sigue garantizando porque a esos grandes grupos monopólicos se les subsidia el salario de los trabajadores, cuando en realidad tienen guita de sobra, cuando los han explotado durante años a los trabajadores, tranquilamente la industria automotriz podría tranquilamente pagarle el salario a los trabajadores, por más de que no estén produciendo, e inclusive les podría dar aumento salarial. No solamente se subsidia a las empresas, sino que las 200 empresas más grandes del país, que concentran el 80% de las ventas de todo el mercado interno y externo de Argentina, de esas 200 empresas, 154 siguieron produciendo durante toda la pandemia. No se vieron afectadas, sino que al contrario, algunos grupos económicos vieron aumentada su facturación durante todo este contexto de pandemia. Entonces, se está utilizando al Estado se garantiza a través del Estado la explotación a los trabajadores, la exposición de los trabajadores bajo la excusa de que son esenciales, pero terminan produciendo carne para la exportación, terminan cargando buques para la exportación, terminan produciendo autos y camionetas que son también para la exportación. Independientemente del gobierno, el Estado en el gobierno de Macri garantizó las ganancias extraordinarias de los grandes grupos económicos transnacionales en la Argentina. El Estado argentino en el gobierno de Fernández sigue garantizando la obtención de ganancias extraordinarias de los grandes grupos monopólicos, de nuevo a expensas del pueblo argentino.
Entonces, el carácter del Estado es independiente del carácter de los gobiernos que atraviesan. Los gobiernos dependen de una u otra facción del capital, pero todos los estados en Argentina, independientemente, digo, todos los gobiernos en Argentina y todos los estados a nivel mundial están saliendo a rescatar a las grandes empresas monopólicas a nivel mundial, a inyectar guita, no para la salud de los trabajadores, porque no se están construyendo hospitales, no se están construyendo respiradores artificiales, no se está haciendo nada para sobrellevar la pandemia, sino que lo único que se está haciendo es garantizarle la ganancia a las grandes empresas, subsidiarle la producción, financiar mediante subsidio el barril de petróleo en Argentina, por ejemplo, y todo a costa de la salud de los trabajadores, de la disminución salarial de los trabajadores, de un montón de formas de oprobio hacia la clase obrera y el pueblo. Por eso es muy importante desde nuestro punto de vista remarcar de nuevo que la crisis que estamos viviendo es independiente del problema del coronavirus, del problema de la pandemia, sino que fundamentalmente es una crisis más del capital que viene a profundizar la enorme crisis política que está atravesando la burguesía a nivel mundial y que es papel de los revolucionarios que empecemos a aclarar un poco cuál es el centro del problema y que el centro del problema está en las relaciones de producción capitalistas, en su forma típica de funcionamiento, y que acá lo que tenemos que hacer es eliminar a la burguesía, quitarle no el gobierno, sino destruir el Estado burgués y crear nuevos estados revolucionarios con formas de organización del proletariado que no tengan nada que ver con las propias leyes mercantiles del Estado capitalista, porque es la propia economía capitalista la que nos ha llevado a esta situación. Así que después que no venga ningún Alberto Fernández a decirnos que existe el capitalismo bueno y el capitalismo malo, los liberales buenos y los conservadores malos, o viceversa, o cualquier tipo de verso, porque acá el único problema se llama capitalismo. Bueno, nada más. Un saludo para todos y esperemos con este humilde aporte, esperemos que esta humilde exposición sea un aporte para que los trabajadores entendamos un poquito mejor en dónde estamos parados en, en esta tremenda crisis económica internacional que estamos viviendo, en donde el capital pretende y va a seguir pretendiendo descargarla sobre nuestras espaldas. Todavía no hemos llegado al peor momento de la crisis económica, y tenemos que prepararnos para afrontar los desafíos, los debates y sobre todo las luchas que se nos vienen. Un saludo desde el PRT.